nombre es Raúl García, soy profesor de Historia de España y hoy venimos a comentar parte de lo que entendemos como el sexenio democrático o el sexenio revolucionario, estos 6 años tan convulsos y tan importantes dentro de la historia de España. De todas formas, podremos intentar adelantar. El cambio político, también nacido en esta bahía de Cádiz, fue algo más que un mero derrocamiento de una reina y con ello también una dinastía. Se presentaba el momento de llevar adelante una serie de transformaciones estructurales del contexto político y económico que democratizasen un poco la vida política y destruyesen las trabas que se oponían a la modernización del sistema capitalista surgido. Es decir, estaba en juego la implantación en toda su potencialidad de los principios del liberalismo democrático, que atrajeran al sistema político burgués, a las capas populares todavía sin presencia política activa, vetada por el restrictivo y discriminante sufragio censitario. Ahora cabía la posibilidad de que estas capas populares y pequeños burgueses se transformaran en ciudadanos de pleno derecho, cuando antes solo habían sido virtuales, un objeto y más bien más objeto que sujeto de la vida política. También se planteaba la posibilidad de profundos cambios en lo social y en lo económico que estableciesen de alguna forma una diferente regulación de las relaciones capital-trabajo y una transformación de las estructuras de propiedad de la tierra, con la consiguiente corrección de los efectos de la desamortización e implantación de las bases de una ulterior modernización del capitalismo español. El que todos estos problemas se resolviesen de una forma u otra, cuajaran en una realidad práctica o quedaran en el plano de lo virtual, dependía de cómo se resolviese la correlación de fuerzas en este amplio arco parlamentario interclasista que alumbraba el sexenio democrático. La pregunta de ¿el levantamiento cívico-militar de septiembre de 1868 fue un pronunciamiento más? Pues bueno, deberíamos intentar contestarla desde alguna posición. En todo esto, este periodo, lo que pretendemos, entre otras cosas, es que se ha señalado habitualmente que el lema "abajo lo existente" subyacía una carga social distinta en boca del burgués o del elemento popular. Es decir, las expectativas ante el nuevo régimen eran muy distintas e incluso diferentes de diferentes clases sociales que se habían dado hasta ese momento y que colaboraban en las jornadas de septembrinas que se habían dado. Por eso, desde ya ese 19 de septiembre hasta el fin del mes, observamos una fuerte participación popular en los acontecimientos revolucionarios que alcanzan su máximo en las sublevaciones de Alcoy y Béjar. De ahí que los elementos más moderados de la coalición revolucionaria, los unionistas y progresistas, intentaran desde fechas tempranas estabilizar el nuevo régimen marginando a demócratas y republicanos, ambos con un programa social más avanzado. Esta labor de estabilización pasaba necesariamente por un desmantelamiento de las juntas revolucionarias, que había llenado el vacío de poder originado a raíz del destronamiento de Isabel II. Juntas revolucionarias que darán su impronta a todo el sexenio democrático. En sus manifiestos y proclamas, casi todas ellas coinciden en unos puntos básicos muy próximos al ideario demócrata: sufragio universal, libertad de impresión, supresión de los derechos de puertas, libertad de cultos, libertad de industria, comercio, contribución única, abolición de las quintas. Desde finales de septiembre hasta las elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869, la situación política pasa por dos fases diferentes que reflejan fielmente el juego de las fuerzas sociales. En un primer momento, el poder está en manos de las juntas revolucionarias, donde suele dominar el elemento demócrata que se hace eco de las aspiraciones de unas capas populares que tan activamente han colaborado en el buen éxito del cambio político y que además disponen de un instrumento de poder propio, como es el pueblo en armas, organizado en los voluntarios de la libertad. Este verdadero renacimiento de la antigua milicia nacional presenta en este momento una estructura social predominantemente proletaria y defiende unos objetivos inaceptables para la mayoría de unionistas y progresistas, como otros partidos no postulan más que un simple cambio de régimen, manteniendo inalterables las estructuras socioeconómicas del país. A lo sumo, estarán dispuestos a aceptar una fórmula avanzada, solo en lo político, pero en ningún momento cuestionarían la gran propiedad agraria. Por otro lado, las inclinaciones republicanas son evidentes en muchas juntas.
un motivo más para que los políticos moderados de la coalición desearan su pronta desaparición. El 8 de octubre se constituyó el primer gobierno provisional, presidido por el general Serrano, con el general Prim en la cartera de guerra y en las restantes carteras políticas progresistas y unionistas, con los demócratas al margen. Hasta el día 21 coexisten dos poderes de las juntas, por lo que podríamos tener aquí con un pequeño ejemplo las causas de lo que habían llevado hasta esta zona y evidentemente la política del gobierno fue fijada en su manifiesto en La Nación, publicado el 25 de octubre, y en el que se recogían todas las formulaciones políticas defendidas por las juntas, salvo la abolición de las quintas y sin definirse en el plano económico, en el que ya hemos dicho que el gobierno no estaba dispuesto a ceder. En este sentido, las medidas de tipo económico se circunscribieron a la racionalización del sistema monetario con la creación de la peseta como unidad básica, a la abolición de los derechos de puertas en algunos núcleos urbanos, a la preparación por parte del ministro de Hacienda Laureano Figuerola de las bases de un arancel librecambista superador de anteriores posturas proteccionistas y una serie de disposiciones coyunturales para aliviar el enorme paro existente. Las clásicas subvenciones para contratar temporalmente jornaleros en obras públicas municipales fueron el modelo más habitual. La disolución de las juntas conllevó la reorganización, es decir, el desarme de los voluntarios de la libertad. Este fue el factor detonante de las sublevaciones de campesinos en el depauperado campo andaluz en diciembre y enero. Sus ancestrales esperanzas de un reparto de tierras que colmara el hambre de las mismas se veían una vez más defraudadas por la moderada política económica del gobierno. El 6 de diciembre la sublevación estalla en Cádiz y dura hasta el día 13, con una entrada en la ciudad tras violentos combates del general Caballero de Rodas. El 31 le tocaba el turno a Málaga, a la par que estallaban en pequeños conatos en Sevilla, Jerez. El 8 de enero Caballero de Rodas entraba en Málaga, quedando el campo andaluz pacificado y los jornaleros de nuevo sin tierras. En definitiva, como ha señalado Bernal, el intento campesino de transformar sobre la marcha una revolución política en lo social, con todas sus consecuencias, era una obra prematura. Triunfante la burguesía, se consolida en el sistema agrario andaluz en los fundamentos que le eran los tradicionales. Otros dos problemas afloraban ya desde el mes de octubre, condicionantes de toda la dinámica del sexenio. Por un lado, el choque frontal del gobierno provisional con la Iglesia. En un primer momento, la jerarquía eclesiástica había tomado una actitud de expectativa en espera de acontecimientos, pero desde que el gobierno provisional hizo suyo el principio de libertad de cultos, la relativa neutralidad eclesiástica se convirtió en franca oposición. Ya el decreto del 12 de octubre disponiendo la disolución, expulsión e incautación de bienes de la Compañía de Jesús y el 19 de octubre sobre la extinción de conventos y casas de religiosas fueron valorados como anticlericales, atentatorios de la libertad de la Iglesia. Todavía exacerbó más los ánimos el decreto de 6 de diciembre, derogando el fuero eclesiástico que recortaba los poderes de la Iglesia. Por otro lado, los primeros embriones de secesión en Cuba, con el estallido al grito de Yara a las órdenes de Carlos Manuel de Céspedes, crearon un foco de tensión permanente a lo largo del sexenio. Habría que tener en cuenta también muchas partes de lo que eran las diferentes problemáticas y sobre todo las fuerzas políticas que terminaban interviniendo. Las fuerzas políticas que quedaron directamente para este gobierno provisional, en enero de 1869 el abanico de fuerzas del país se configuraba de la siguiente manera. En la extrema derecha del sistema se sitúan los carlistas, que renacen en su actividad política después de un cierto periodo de pasividad coincidente con los últimos años del reinado de Isabel II. Parece ser que este renacimiento estuvo directamente relacionado con el problema religioso, ya apuntado anteriormente, pero que en diciembre de 1868 el marqués de Vilhuma creó las asociaciones de católicos con el fin de velar por la unidad religiosa de España y en íntima relación por el partido con el que mantenía toda esta importante relación. Este partido carlista se reorganiza a partir de la reunión en Londres de julio de 1868 y de la abdicación de Don Juan.
el 3 de octubre, que facilitó la incorporación al partido de neocatólicos como Cándido Nocedal, Aparici, Guijarro y Navarro Villaslada. Ello también supuso la aceptación por parte del carlismo del juego parlamentario y el olvido momentáneo de la lucha armada, que rebrotará de forma ocasional después de la aprobación de la Constitución y que desembocará en la sublevación general de 1872. Los moderados también reinician sus actividades a mediados de octubre, amparándose en el decreto sobre la libertad de prensa que les permite sacar a la calle dos nuevos periódicos, El Siglo y El Estandarte. Postulan el retorno de Isabel II y su incidencia en la vida política interna será la misma que en los primeros momentos. Su centro de actuación reside en Francia, en torno a la reina destronada, con el apoyo de ciertos grandes de España, de base agraria latifundista. Ocupa el centro político la tendencia monárquico-democrática. La integran partidos signatarios del Pacto de Ostende de 1866, progresistas y demócratas, y la Unión Liberal. Son las típicas agrupaciones de notables basadas en unas cuantas personalidades: Prin, Serrano, Rivero, Sagasta, Cristino Martos, Ríos Rosas. Su programa político tiene como fundamento la defensa de la forma monárquica adecuada a los principios expresados por las distintas juntas revolucionarias, aunque dejan en el olvido algunas de sus reivindicaciones como la abolición de las quintas. Su clientela electoral estaba compuesta por ese conglomerado de grupos sociales que ha venido a denominarse clases medias. A la izquierda, el sistema se sitúa el Partido Republicano Federal, desgajado del demócrata a mediados de octubre de 1868. Al declararse también monárquicos algunos de sus miembros, Rivero, Martos, Becerra. El ala izquierda, donde estarían Figueras, Castelar, Barcia, Pi Margall, se separó constituyendo el Partido Republicano Federal. Su norte cardinal es la defensa de la forma republicana de gobierno y se considera el legítimo sucesor del espíritu revolucionario de las juntas en los inicios de la estructura que ya se configuraban, siguiendo todo este aparato parlamentario, como en el primer partido de masas también de la historia de España, con sus representativos comités de barrio, de distrito y locales. El núcleo principal del electorado republicano estaba formado por una amplia amalgama de pequeños artesanos y comerciantes independientes, pequeños propietarios agrarios, jornaleros y asalariados de todo tipo. No olvidemos que el sexenio democrático supuso la irrupción en la vida política de la pequeña burguesía y de las capas populares, siendo el Partido Republicano el catalizador de tal participación, aunque la llegada inmediata al Internacional a España diversificará la acción popular. Del 15 al 18 de enero de 1869 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. Era la primera vez que se celebraban unas elecciones por sufragio universal directo. Según el decreto del 9 de noviembre de 1869, tenían derecho a voto todos los varones españoles mayores de 25 años. El mismo decreto establecía la circunscripción provincial y no el distrito unipersonal como único núcleo electoral, con el fin de conseguir unas elecciones menos mediatizadas. El sistema era de mayoría simple, a una sola vuelta. Los resultados confirmaron una mayoría progubernamental de 236 escaños. También dos mayorías importantes se sentarían en las Cortes: 85 diputados republicanos y 20 carlistas. En otro orden de cosas, como los resultados de estas elecciones podían perfilarse por primera vez debido al empleo del sufragio universal y a la participación masiva de todo el espectro ideológico y político de una panorámica geográfica de la distribución política española, en este caso los monárquicos democráticos estaban presentes en casi todas las circunscripciones, pero sus mayorías proceden de la España interior, incluida Madrid. Los principales focos republicanos se extienden a lo largo del arco periférico mediterráneo, sobre todo en los núcleos urbanos. Son mayoritarios en Gerona, Barcelona, Lérida, Huesca, Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga, Alicante y Zaragoza. Obtienen altas votaciones en Badajoz y Murcia, mientras que en el interior agrario solo elige un diputado republicano en las provincias de Toledo, Salamanca, Valladolid y Teruel.
En Madrid, la capital, se logran 16.000 votos, pero ningún diputado. En cuanto a los carlistas, logran sus mayorías en Vizcaya, en Guipúzcoa y Navarra, y también están representados en Gerona, Salamanca, Ciudad Real y en Murcia. ¿Fueron las elecciones de 1869 auténticamente transparentes o existió cierto grado de manipulación electoral? Especialistas en el tema, como es el propio Martínez Cuadrado, insisten en una claridad del acto electoral. Otros, como Juglar, resaltan más bien el papel jugado por Sagasta, ministro de la Gobernación, de aprendiz de electorero, que luego pondrá tanto en práctica. La prensa de la época, de matiz republicano, carlista o moderado, denunció lo que denominaron influencia moral del gobierno, es decir, una forma de coacción indirecta reflejado en el manifiesto del 25 de octubre ya aludido. En nuestro estudio sobre el caso madrileño también se ha detectado ciertas irregularidades en el proceso, dobles votaciones, actitudes en ocasiones incorrectas de las mesas electorales y sobre todo presión por el gobernador militar de la plaza, el general Milans del Bosch, sobre jefes, oficiales y tropa de la guarnición de Madrid para que votasen la candidatura gubernamental. De todas formas, esta elección, comparada con épocas pretéritas y futuras, reflejaba casi fielmente la opinión política del país, sin la práctica electoral que identificaba al gobierno con los revolucionarios de septiembre. Mitos tales como Prin o Serrano, todavía pujantes, condicionaron el voto de una gran parte del electorado. El 11 de febrero de 1869 tuvo lugar la apertura simbólica de las Cortes, que se constituyeron el 22 del mismo mes, de ese mismo mes de febrero, bajo la presidencia de Nicolás María Rivero, alcalde popular de Madrid y jefe de las filas del Partido Demócrata. El principal cometido de las Cortes, dado su carácter, fue la de la elaboración de la Constitución. No obstante, en sus primeros momentos las Cortes se enfrentaron con otros problemas candentes, como la contratación de empréstitos en el extranjero o el llamamiento a filas de 25.000 hombres para el reemplazo de aquel año en el ejército. Punto este que mostraba cómo la vieja reivindicación expresada por las juntas revolucionarias en octubre y hecha suya por los republicanos se convertía en agua de borrajas. El problema cubano y la propia inestabilidad interior creaban los argumentos que se basaban los partidos de la continuación de la estructura. Sobre todo esto. La reforma que fructificó la rebaja de la cuota para la redención de quintos desde 6.000 a 4.000 reales, cantidad todavía desorbitada para las menguadas posibilidades económicas de unas capas populares inmersas en un contexto de crisis económica. Asimismo, se acordó que los municipios pudieran redimir colectivamente a sus quintos pagando las cuotas de redención en plazos anuales. Todo ello apenas solucionó el problema presente a lo largo del sexenio. Posiblemente la Primera República intentará hacerle frente sin posibilidad de solución por la situación política de la crisis general. Por ello, será fermento permanente del descontento popular traducido en la utilización del lema «abajo las quintas». En los primeros y diversos motines de las sublevaciones populares que florecen en estos 6 años, pues es uno de los temas que nos encontramos. Además, es sintomático que esta obra de teatro popular tomara también el título de Abajo las quintas. Esto capta totalmente la atención del público madrileño en la época, y a la altura de 1869 era evidente que los sectores burgueses que conducen moderadamente el proceso revolucionario no podían prescindir de un elemento de control como el ejército, sobre todo cuando otros cuerpos armados como los voluntarios de la libertad dejaron de tener el carácter burgués que habían ostentado en la primera mitad del siglo XIX para convertirse en organizaciones con mayoría miliciana de extracción popular. En cualquier caso, la Constitución de ese proyecto se encargó una comisión compuesta por los más conspicuos representantes de la mayoría monárquica democrática, que acabaron su trabajo en un tiempo inusitadamente rápido. El 30 de marzo se presentó el proyecto a las Cortes, que fue aprobado el 1 de junio y promulgado solemnemente el 6 del mismo mes, publicándose en la Gaceta de Madrid al día siguiente. El proyecto constitucional fue polémico, tal como recogen las páginas del Diario de Sesiones de Cortes. Las discusiones se sucedieron en el hemiciclo y dieron lugar a algunos casos a brillantes piezas oratorias. 2 puntos de aflicción centran la discusión, la cuestión religiosa y la cuestión y la forma de gobierno del nuevo sistema político.
El artículo referente a la religión siempre había sido uno de los más importantes en las anteriores constituciones, pero resuelto a favor del catolicismo dogmático o sociológicamente considerado como el más importante, ahora por primera vez se establece la libertad de cultos, aunque no la separación Iglesia-Estado, ya que en este último se comprometía a mantener el culto y los ministros de la religión católica en los presupuestos generales públicos. A pesar de no ser un artículo en absoluto radical, los grupos defensores a ultranza de la unidad católica de España, carlistas en especial, apoyados sobre todo por el clero y la jerarquía eclesiástica, mostraron su enérgica repulsa organizando una campaña de opinión a través de las asociaciones de católicos contra el principio de la libertad religiosa. Son de especial mención las intervenciones del canónigo Manterola en favor de la unidad religiosa y la del republicano Emilio Castelar, defensor de la tesis contraria con indudable maestría oratoria. En el artículo 21 se aprobó por mayoría, destacando la abstención republicana proclive a una total separación Iglesia-Estado y los 40 votos en contra de los sectores más conservadores de la Cámara. El otro momento cumbre fue la discusión del artículo 33 sobre la forma de gobierno, en el que subyace la polémica de la propiedad, tema candente desde la primera sesión de las constituyentes, cuando, al discutirse la validez de las actas electorales, los republicanos fueron acusados de subvertir la propiedad al defender el derecho al trabajo. Ya desde los primeros instantes del sexenio, aunque se proclame la propiedad como un derecho fundamental del hombre, sin embargo, dentro de una nueva ampliación de la libertad de expresión, será posible cuestionar el tema de la propiedad por grupos republicanos o internacionalistas, con la consiguiente oposición de la prensa y los grupos conservadores. De hecho, durante el transcurso del sexenio surgirán tres diferentes y encontradas acepciones del término propiedad. Para las clases conservadoras era un derecho natural e ilegislable. Para un sector de los republicanos la propiedad se basa en el trabajo y era reformable, y la Internacional Obrera negaba la propiedad privada de los medios de producción. Ahora de nuevo emerge la polémica, el discurso, el artículo 33. Tras el tema monárquica-república salió el primer plano del problema de la propiedad. El diputado monárquico democrático Montero Ríos, que se autoproclamó representante de las clases medias, que identificaba socialismo con república. Observar cómo el fenómeno que se presenta en la Europa de nuestros días, donde quiera que se asome la idea republicana, asoma a su lado otra idea terrible, que es el espanto de los pueblos, asoma la idea socialista. De esta manera Montero Ríos relacionó una y otra para crear precisamente una especie de aversión. En parecidos términos, al ministro de ultramar, el unionista López de Ayala, atacaba a los republicanos y lo que venía es a contar precisamente algo muy similar, diciendo que a la sombra de vuestra bandera se ha proclamado el socialismo, será con vuestra voluntad, será sin ella, esto a mí no me toca averiguarlo, pero lo cierto es que se han despertado aviesas esperanzas, y estas esperanzas toman en la mente del jornalero el nombre de república, y en esto basta para hacerla aborrecible a la inmensa mayoría de propietarios. Ríos Rosas mantenía que el comunismo había surgido en España con la crisis revolucionaria de 1868. Su tesis era netamente defensoras de la propiedad individual y de la monarquía, apoyo político de tal principio, y decía: la propiedad es el fundamento de la sociedad. Hace más falta que nunca la monarquía, el rey hereditario, el rey siempre homogéneo, a los propietarios, porque la propiedad es el fundamento de toda sociedad libre y de toda sociedad civilizada. Por su parte, Cánovas del Castillo defenderá el principio monárquico, uniendo en significativa mezcolanza la propiedad al catolicismo y la monarquía como consustanciales a las esencias hispánicas, a la par que exponía su noción elitista del poder al establecer la identidad entre minorías propietarias y minorías inteligentes. En el momento de aprobar el artículo 33, unionistas y progresistas y demócratas votaron con un solo nombre por la institución monárquica. 214 votos contra 71 republicanos aportaron tal artículo.
La Constitución de 1869 era la más liberal de todas las que se habían promulgado anteriormente. En su articulado recoge el ideario de los principios democráticos superadores del liberalismo doctrinario. En buena parte el proyecto constitucional se basaba en la obra legislativa llevada a cabo por el gobierno provisional en los meses de octubre a enero. Su título primero es una declaración de derechos individuales que se garantiza al ciudadano y ante los cuales se supeditan los poderes públicos. Son los derechos naturales, imprescriptibles e inalienables del individuo: expresión, reunión, asociación, sufragio universal, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Era la primera vez que de forma tan explícita aparecía en una Constitución española una tabla de derechos del ciudadano, aunque podía ser dejados en suspenso si la seguridad del Estado lo reclamase. El principio básico de la soberanía nacional, el artículo 32, expone que la soberanía reside esencialmente en la nación de la cual emanan todos los poderes. Es el mismo espíritu que informaba el artículo 3 de la Constitución de 1812. La división de poderes del Estado será total. El legislativo en manos de las Cortes, el ejecutivo en el rey y el judicial en los tribunales, que se democratizan con la institución del jurado. Es preciso destacar la importancia del legislativo, que asumirá totalmente la aprobación y sanción de las leyes, esta última antes en manos del monarca. A semejanza del derecho constitucional inglés, el rey reinaba, pero no gobernaba. En sus manos quedará el derecho de disolución de Cortes. La Constitución establecía un sistema bicameral, Congreso de los Diputados y Senado, cuerpos colegisladores con iguales atribuciones, ambos elegidos por sufragio universal masculino directo en el caso del Congreso e indirecto en el del Senado a través de los compromisarios. En el Senado conservaba su carácter elitista, ya que sólo eran elegibles como senadores ciertos miembros de la sociedad, representantes de los grupos burgueses, grandes contribuyentes, de ciertas instituciones culturales, de la jerarquía eclesiástica y altos cargos de los aparatos del Estado: teniente general, almirante, embajador, consejero de Estado, ministros, magistrados de tribunales supremos. En realidad, esta configuración más conservadora del Estado compensaba la posible radicalización de un Congreso elegido por sufragio universal directo, que es algo que podríamos tener aquí. En la práctica, se manifestará como el poder soberano, contraviniendo incluso al articulado de la misma Constitución. El artículo 47 prohibía la deliberación conjunta de Congreso y Senado. Y cuando Amadeo I abdique y se reúnan las dos cámaras en la Asamblea Nacional para proclamar la Primera República, los ministros eran responsables. Había que tener en cuenta, además, otra de las problemáticas: el asociacionismo obrero. A la par que se discutía ardorosamente el tema de la Constitución en las Cortes, tomó una carta de naturaleza en la calle el asociacionismo obrero de clase vinculado a la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. La visita a España del bakuninista Fanelli a finales de 1868 había fructificado en la formación de dos núcleos de la AIT en Madrid, con base en la pujante industria topográfica de la capital, y en Barcelona, que ya contaba también con una sólida tradición societaria. También ambos núcleos quedaron relacionados con la Alianza de Democracia Socialista dirigida por Bakunin y que englobaba a los anarquistas de la AIT, en un momento en el que germinaban las tensiones en el seno de la asociación entre anarquistas y marxistas, con antagónicas concepciones sobre la práctica del movimiento obrero. Aquí reside la impronta anarquista y apoliticista del movimiento obrero español en aquellos años. De todas formas, hasta 1870, movimiento obrero y republicanismo federal habían estado estrechamente relacionados, porque podría decirse que la AIT llegaba a España de la mano de un republicanista federal con amplia base social. El federalismo fue el último mito burgués, según Jover Zamora, que arrastró ahí tras de sí a las masas proletarias. Esta fue sin duda el papel positivo que jugó el Partido Republicano Federal en el proceso de concienciación obrera. Un amplio espectro de las capas populares españolas practicó la lucha de clases en las filas republicanas e identificó la República como remedio de todos los males. Al fin y al cabo, los republicanos en sus manifiestos y sus proclamas recogían reivindicaciones tan queridas al elemento popular como la abolición de las quintas y del odiado impuesto de consumos.
Tampoco olvidemos que las sublevaciones andaluzas de diciembre de 1868 habían colaborado destacados republicanos, a pesar de que la directiva del partido, instalada en Madrid, no lo vio con buenos ojos. En las elecciones de enero de 1869, la Dirección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona solicitó a los trabajadores que votasen las candidaturas republicanas. Por lo dicho, no resulta extraño que en 1869 hubiera una doble militancia internacionalista y republicana, sobre todo entre el proletariado catalán. Igualmente, en los primeros momentos del sexenio serán los órganos de prensa republicanos los primeros propagandistas de España de la AIT. Basten como ejemplos las simpatías que la internacional de la revista republicana La Justicia Social y de un republicano tan caracterizado como Fernando Garrido. El franco divorcio se produce a partir de 1870, conforme se impongan las tesis apolíticas bacuninistas en el movimiento obrero español, proceso que culmina en el primer congreso de la AIT española, celebrado en Barcelona en junio de 1870, bajo el principio de que la emancipación de los trabajadores debía ser obra exclusiva de la propia clase obrera. Por tanto, se valoraba al Partido Republicano como un apéndice del sistema burgués, incapaz de transformar el orden social dominante. A este sustrato ideológico que informaba el cambio estratégico se unía el resentimiento creado por el desinterés y recelo que habían mostrado algunos dirigentes republicanos federales hacia determinadas reivindicaciones obreras. De ahí también empezaría la búsqueda del futuro para el trono, ahí frente a la oposición de este gobierno. Y igual que el artículo 33 se terminó imponiendo sin mayor debate, también por el artículo 33, en este caso, finalizamos la clase de hoy. Muchas gracias.